el portavoz de la Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados, que es también secretario general del Partido Comunista de España, se llama José Luis Centella y está con nosotros. Señor Centella, buenos días. Sí, buenos días. Gracias por venir a Canal Sur, a la Televisión Pública de Andalucía, y permitir que le preguntemos. Hemos asistido este fin de semana a una fiesta nacional española atípica, en el sentido de que no estaba el rey, en el sentido de que se celebraba también manifestación anti-independentista en Barcelona. ¿Qué sabor le ha dejado esta celebración del Día Nacional Español al secretario general del Partido Comunista de España? Bueno, nosotros la música militar nunca nos ha sabido levantar, y nosotros, bueno, vemos que es necesario una reflexión más allá de la fiesta sobre la identidad del Estado español, y en ese sentido, bueno, la manifestación en Barcelona pues viene a situar un polo opuesto al independentismo, cuando nosotros entendemos que lo que hace falta es apostar por el federalismo. Entonces, desde esa idea, pues no nos ha aportado mucho la manifestación de Barcelona. La apuesta de Izquierda Unida, por tanto, es por el federalismo. ¿A dónde, por favor, en esta reflexión? Sí, ¿Cómo se lleva la izquierda con la idea de la unidad de España? ¿Lo puede explicar, por favor? La unidad nunca se pueden imponer. O sea, para que haya unidad en España tiene que querer los distintos pueblos, porque España es un Estado plural. España no es un Estado uniforme. Y eso es la historia, eso no se puede votar. Eso es que es así. Entonces, la única forma de que España pueda existir es que los pueblos del Estado español estén a gusto. Y por lo tanto, la clave ahora mismo no es ni españolizar Cataluña, ni obligar a los catalanes a que estén dentro de España, sino convencer de que en un Estado español federal todos los pueblos del Estado español pueden tener su plasmación, pueden tener su identidad, pueden incluso mejorar su actividad económica. Y la clave está en que seamos capaces de convencer al pueblo de Cataluña de que su mejor sitio donde puede estar encajado es en un Estado plural, pero un Estado español. Usted habla de todo el respeto a la pluralidad, díganos, y a la igualdad económica. ¿Igualdad sería clave para todos los territorios de esa federación? Solidaridad, o sea, igualdad, lo que tiene que haber es solidaridad entre los territorios, y lo que tiene que haber es derechos iguales en todos los territorios. Y es normal que no pueda haber desigualdades entre jubilados, entre gente que va al desempleo. ¿Y entre territorios, digamos, integrados en esa federación? Es decir, ¿el hecho de que Cataluña esté a gusto puede significar que tenga determinado privilegio en sistema de financiación, por ejemplo? Privilegio no, tiene que tener diferencia en cuestión de la realidad de cada uno, pero no privilegio. O sea, la igualdad tiene valor cuando responde a la necesidad de cada cual. Entonces, lo que tiene que haber no es desigualdad, lo que tiene que haber es solidaridad. Pero no uniformidad, porque no es lo mismo Cataluña que Andalucía, ni Andalucía que Murcia. Cada uno tiene que tener sus propias especificidades. Cataluña tiene una lengua que tiene que ser reconocida, y Andalucía tiene una cultura que tiene que ser reconocida. Eso está claro, es decir, en cuestión identitaria parece evidente que nadie puede confundir a Murcia con Cataluña. Pero yo le pregunto, en término económico, sí, ¿una federación tendría que respetar igualdad en su relación con el Estado en cuanto a financiación económica entre todos los territorios integrados? Cuando hablamos de igualdad, yo le voy a repetir, tiene que responder a necesidades. No puede haber igualdad. O sea, Andalucía no puede ser igual porque parte de unas condiciones económicas diferentes y necesita más ayuda para crear empleo. Necesita Andalucía más ayuda para cubrir el alto número de desempleados, que a lo mejor no tienen otras comunidades. ¿Eso es un privilegio para Andalucía? No, eso es justicia para Andalucía. Cataluña tiene otras características que también tienen que ser tenidas en cuenta. Por lo tanto, no es exactamente igual Cataluña que Andalucía, ni Andalucía que Extremadura o que Murcia. Pero lo que tiene que haber es que en todas las comunidades respondan a los criterios que su propio estatuto lo ha reconocido. Por ejemplo, en Andalucía hemos considerado que el elemento fundamental tiene que ser el número de habitantes. Y en función de eso tienen que venir las inversiones. En Cataluña consideraron que tiene que ser el Producto Interior Bruto. Bueno, pues en función de eso hay que intentar compaginar ambas realidades. Cuando no puede haber un patrón igual para toda España. Tiene que haber un patrón adaptado a cada realidad. Y a partir de ahí nos podemos ir entendiendo. Y eso es lo que puede reconocer un Estado federal. Si no, pues al final lo que seguiremos viviendo es un conflicto eterno. Y eso es malo para Cataluña, es malo para Andalucía, pero fundamentalmente para los pueblos. Porque los territorios no existen. Lo que existen son los pueblos, los territorios donde se asientan los pueblos. Y a mí me preocupan las personas, no los territorios. En cualquier caso, ¿ve usted que de la presión sobre el sistema territorial que imprime Cataluña estos días o estos últimos tiempos, hace falta una respuesta política del Estado que no se está produciendo? Entiendo que es su reflexión. Sí, bueno, nosotros creemos que hace falta una respuesta para evitar que en estos momentos que el debate fundamental en Barcelona, en Sevilla y en Badajoz tiene que ser cómo salimos de la crisis. Y una salida social, una salida que no sea a costa de que lo paguen los de siempre. Ese debe ser el debate fundamental. Cuando se mete el debate territorial,
el debate identitario pues pierde valor el debate sobre la realidad. Y eso es un poco lo que nosotros creemos que es un grave error. No resolver el problema identitario te impide afrontar de verdad cómo salimos de esta crisis, no a costa de lo de siempre. Y eso es nosotros lo que creemos que la izquierda, en todo el Estado español, debe poner en valor. La cuestión social por encima de la cuestión de la identidad. En esa respuesta del Estado, política, ¿tiene mucho que decir Andalucía, en su opinión? Andalucía siempre ha tenido que decir en la historia de España y en este momento también. Andalucía, por su peso económico, por su peso histórico, por su peso también de número de habitantes, puede condicionar y debe condicionar esta construcción de este Estado federal, porque además es lo que más nos interesa a los andaluces. Los andaluces sería absurdo plantear una España confederal, ¿no? Porque nos iría siempre mal. En una España federal los andaluces siempre ganamos, en la medida de que podemos equilibrar desigualdades que se han ido construyendo durante los siglos. Y que eso no se puede echar la culpa ni a este gobierno, ni al anterior, ni al próximo que venga. Estamos hablando de una desigualdad histórica que hay que superar, y se puede superar desde la solidaridad. Por eso, la defensa de la España federal no es una cuestión teórica de universidad, es la forma donde mejor se pueden repartir los dineros en el Estado español, y donde además también los pueblos pueden encontrar mejor capacidad para responder a sus derechos, a tener una identidad propia, que es su lengua, su cultura, su propia identidad. Usted es de Córdoba, aunque diputado por Sevilla, parlamentario andaluz, conoce bien la realidad política andaluza, desde luego. ¿Qué le parece la coalición de gobierno entre Izquierda Unida y el PSOE de Andalucía? Bueno, evidentemente me parece bien. Soy alguien que trabajó activamente para que esto se produjese una vez oído el pueblo andaluz, y por tanto creo que es una buena interpretación de los resultados de las últimas elecciones autonómicas. Sobre el escollo presupuestos que tiene delante el gobierno andaluz de coalición, ¿cómo lo ve? ¿Es un gobierno de coalición con una salud a prueba de semejante tipo de escollos? Bueno, no es un escollo, es un mazazo que el gobierno central, en una visión equivocada de lo que tiene que ser la construcción del Estado, donde el Partido Popular nunca asumió el título octavo, incluso cuando se votó la Constitución, la antigua Alianza Popular se dividió y no estaba a gusto, siempre ha querido ir a remolque intentando acabar con ese título octavo por una parte o por otra. Y ahora pues está intentando por la vía económica. Y por tanto los presupuestos no es que sean un escollo, es que son una tremenda dificultad, pero no para el gobierno, para los ciudadanos. Cuando vienen 1.200 millones menos de euros y además se obliga a un déficit, pues lo que se está haciendo es disminuir la capacidad de actividad económica en Andalucía. Y eso hay que resolverlo porque el problema es que la Junta no genera más ingresos. La comunidad autónoma se ha descubierto tarde, nosotros ya lo dijimos hace 20 años, que eran unas entidades pagadoras, no tenían capacidad, salvo la vasca por aquello y la navarra, por el tema de su cuestión específica fiscal. Pues los demás no tienen capacidad y la economía, si uno gestiona los ingresos al mismo nivel que los pagos, no es economía. Por lo tanto, ese tema el gobierno central ha querido que los recortes se hagan fundamentalmente en la autonomía, y eso obliga a que el gobierno andaluz evidentemente tiene que sufrir una cuestión que tiene una responsabilidad central, que es Madrid. El gobierno andaluz, bueno, pues tiene que administrar esa situación, porque en estos momentos lo importante es que la Junta sea un dique de contención frente a las políticas neoliberales del Gobierno de Madrid. Ese es uno de los objetivos fundamentales del acuerdo, y eso en cierta medida lo está haciendo. En cierta medida hoy hay una diferencia entre la Junta de Andalucía y otros gobiernos donde se está aplicando la política neoliberal con alegría, empezando por Castilla-La Mancha y terminando por la Comunidad de Madrid. Pero si se plantea que va a haber 1.200 millones de ingresos menos en la Junta de Andalucía, en la Administración Autonómica, la negociación para unos presupuestos se antoja como muy difícil, ¿no? Sobre todo si hay discrepancias en determinados asuntos, por ejemplo, en torno a si tiene que haber o no tiene que haber más ingresos por vía impositiva. ¿Cree usted que la presión fiscal habría que modificarla en Andalucía? Bueno, en fin, unos presupuestos se construyen siempre con dificultad, negociando entre distintas consejerías. En este caso, si hay dos socios de gobierno, tres socios de gobierno, pero eso es la normalidad. O sea, yo sé que puede ser más morboso poner el foco en eso en lo que hay que ponerlo. Y es que vienen 1.200 millones menos porque el gobierno de Madrid los va a mandar. A partir de ahí está habiendo debates que son normales. Me consta que también que entre la Consejería de Educación y la Consejería de Economía, que son los dos del Partido Socialista Obrero Español, pues también los hay. Por tanto, yo a eso no le doy más importancia que la normal tensión que hay a la hora de elaborar los presupuestos, como en cualquier familia cuando tiene que repartir y hay menos ingresos. Y hay efectivamente también incluso distintas opiniones sobre el tema impositivo.
Bueno, aquí quizá lo que está discutiendo es más el tiempo que la forma. Yo estoy convencido, porque así lo ha dicho incluso a nivel del Estado, el Partido Socialista ha asumido como un error que en época anterior pues se eliminaron determinados impuestos que no se tenía que haber eliminado y que ahora el Partido Socialista se arrepiente. En fin, el tema de que tiene que haber una presión fiscal que no aumente, porque también en estos debates hay mucha demagogia. Izquierda Unida nunca ha planteado, lo dejo claro, que aumente la presión fiscal. Lo que ha planteado es que se distribuya de otra manera, para que pague más quien más tenga. Porque es una realidad que es un escándalo que la renta del trabajo tribute mucho más que la renta del capital. Hoy aquí cualquiera que pueda tener un gabinete que le asesore económicamente paga menos impuestos que cualquier maestro o que cualquier médico que tenga su nómina. Y eso es un escándalo que no se puede permitir. No es normal que las grandes superficies paguen proporcionalmente menos impuestos que un pequeño comercio. No es justo que quien puede tener una SICAP no pague impuestos mientras que un ciudadano normal pague el 20%. O sea, eso es lo que hay que reequilibrar, para que pague más quien más tenga. Y al final saldrá más dinero, porque el gran problema de la economía en este país, uno de los grandes problemas, es el fraude fiscal. Es que la gente que puede y que tiene no paga, mientras que los que tienen una cosa normalita son finalmente los que tienen que pagar eso. Entonces, eso es lo que se trata. A partir de ahí, pero repito, yo estoy tranquilo, vamos, no estoy en la primera línea de la negociación, pero estoy tranquilo porque yo sé que finalmente va a haber unos presupuestos que dentro de la austeridad, dentro de la dificultad, van a ser unos presupuestos claramente identificables como unos presupuestos que son diques frente a políticas neoliberales de Madrid. Rápidamente, ha hecho usted referencia al fraude fiscal. Ya sabe que los datos de lucha contra el fraude fiscal los fue a publicar el otro día la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cometiendo ese que aquí hemos terminado por designar como error, de decir que había 520.000 personas que cobraban fraudulentamente el paro porque además trabajaban en B. No sé si le merece alguna reflexión esa Bueno, sí, me parece que hay un lapsus que evidencia que el Partido Popular está poniendo la lupa en los débiles. El Partido Popular ha criminalizado a los débiles y ha dicho que hemos gastado más, que estamos en crisis porque el ciudadano normal ha gastado más de lo que tenía, cuando la lupa hay que poner a los poderosos. Esta crisis tiene unos responsables, que es la gran banca, que es la gran patronal, que genera una burbuja inmobiliaria que nos ha reventado la cara a todos. Y sobre eso hay que poner la lupa. Por tanto, no pongamos la lupa en un parado o que alguien cobra el subsidio 400 euros como mucho, y pongamos la lupa en quien está ganando de verdad millones de euros. Nos quedan pocos minutos, a ver si somos capaces de administrarlos bien. Señor Centella, corrupción. Por un lado, ustedes este fin de semana han expresado dudas, lo ha hecho su coordinador federal, llaman ustedes, también el coordinador andaluz, en torno al pacto propuesto por la presidenta andaluza a Mariano Rajoy el pasado jueves. ¿Cuáles son exactamente esas dudas? No, nosotros duda ninguna. Nosotros lo que planteamos es con claridad que no puede haber pacto anticorrupción sin mirar para atrás. O sea, sin limpiar lo que ha habido, sin que haya una comisión de investigación en el Parlamento de Madrid, Izquierda Unida no va a estar en ningún pacto anticorrupción. Una comisión de investigación sobre el caso Bárcenas. Sobre financiación de partidos políticos. Sobre financiación de partidos políticos. Empezando por nosotros. Esa es la gran diferencia que hoy ha habido entre legislatura en Andalucía y legislatura en Madrid. Aquí ha habido una comisión de investigación que se ha investigado sobre el caso que había, que se llamaba ERE, donde ha acudido hasta el presidente en aquel momento de la Junta, y en Madrid todavía no tenemos eso. No lo hemos tenido. Por lo tanto, no puede haber pacto anticorrupción en Madrid mientras no haya una comisión de investigación que ponga punto y final al pasado. A partir de ahí hay mayoría absoluta del Partido Popular. No tengo duda de que la comisión de investigación, las conclusiones las va a dictar el Partido Popular. Pero no nos importa, porque lo importante de una comisión de investigación no son las conclusiones. Mucha gente dice, la comisión de los ERE fue un desastre porque las conclusiones fueron como fueron. No. Lo importante de una comisión de investigación es la investigación en sí mismo. Que vaya a declarar el presidente del Gobierno que durante la investigación, 6 meses, todo el mundo tenga que decir las cosas. Y eso es lo importante de una comisión de investigación. Y si esa se da en Madrid, de todos los partidos políticos, a partir de ahí podremos hablar del futuro. Mientras sería un fraude a la ciudadanía decir, bueno, tapamos lo pasado y miramos para el futuro. Por lo tanto, nosotros queremos pacto anticorrupción, pero con comisión de investigación. 6 meses, un lapso que usted refiere por otro asunto. 6 meses lleva paralizada la reforma del reglamento del Congreso propuesta por ustedes precisamente para agilizar presencias en torno a temas escabrosos. ¿Cierto? ¿Es cierto esto? Sí, bueno, nosotros planteamos, y el Partido Popular lo aceptó, cambiar el reglamento para hacer más transparente el Parlamento, para que se puedan los colectivos sociales intervenir en la comisión de peticiones y también para que hubiese menos bloqueo de la presencia del presidente en el Parlamento. El Partido Popular durante estos 6 meses no ha querido ni oír hablar de esta comisión.
Nosotros vamos a seguir insistiendo, incluso nos planteamos pedir el amparo del Defensor del Pueblo para que un derecho que es una comisión creada que no se reúne, alguien tiene que ampararnos a los diputados para que se presente ese informe que nos pueda alumbrar de cómo se puede modificar un reglamento para que en el Parlamento se puedan cambiar las cosas. Por ejemplo, hay una comisión de peticiones que puede ser un instrumento válido donde las asociaciones puedan acudir, donde los colectivos puedan llevar sus temas y finalmente encontrar solución. Ahora simplemente hay un buzón donde uno entra un escrito y no vuelve a saber más de él. El Parlamento puede dar mucho jugo, puede dar mucho juego y lo que hace falta es que sea un Parlamento cercano a la ciudadanía. Una reforma del reglamento con comisión ya constituida, dice usted, con el objetivo de que una mayoría absoluta, por absoluta que sea, no pueda impedir la comparecencia, por ejemplo, en este caso, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para profundizar en el que llamamos caso Bárcenas. Claro, yo vengo manteniendo que estamos en un Parlamento intervenido, porque el Gobierno gobierna por decreto ley, es decir, que no legisla el Parlamento. La función de control no existe porque es la mesa del Congreso cuando dice cuando puede acudir o no acudir el presidente, y los presupuestos lo hace la Troika. Pues tenemos un Parlamento que ni legisla, ni hace presupuesto, ni controla el Gobierno. Es decir, un Parlamento secuestrado. Eso hace falta cambiarlo y por eso nosotros estamos rebelándonos frente a una democracia cada vez más devaluada. Le voy a preguntar por el último episodio en la instrucción del caso de los ERE, caso Heracles, ya sabe, vinculado al caso de los ERE, con detención de varios sindicalistas, como sabe, con, digamos, concentración de compañeros sindicalistas ante los juzgados que gritaron no solo consignas relativas a la libertad, sino también epítetos contra la jueza. No sé si esta manifestación que ha sido criticada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por el Fiscal General del Estado y por la Presidenta andaluza, ¿le merece usted alguna reflexión? Bueno, primero, investigación hasta el final. Que se investigue todo lo que haya que investigar, que se resuelva rápidamente, porque una justicia que es lenta deja de ser justicia, que se aclare todo lo que tenga que aclararse, que el Gobierno, a través de la Fiscalía, que el Estado dé todos los medios materiales y humanos para que se investigue hasta el final, pero también, dicho en paralelo, que no haya comparaciones. Que no haya comparaciones. Cuando hemos hablado de Bárcenas, el caso Bárcenas, 40 millones en Suiza, una financiación que en estos días está saliendo del Partido Popular, presuntamente irregular en Castilla-La Mancha, hoy salía en Valencia, eso no se puede equiparar con casos donde hasta ahora lo que se ha dicho es que no ha habido enriquecimiento personal, que ha habido una mala gestión que tiene que investigarse y que tiene además, si tiene responsabilidades, asumirlas al máximo y repito, caiga quien caiga, lo venimos diciendo. Pero no se puede poner todo en la misma balanza. La presencia de sindicalistas en los juzgados pegando gritos, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que la gente tiene derecho a manifestarse, la gente tiene derecho a expresar su opinión. Yo no hubiese ido, pero la gente tiene derecho a eso, igual que cuando otros van a manifestarse en otros sitios. Yo no hubiese ido porque creo que en este caso lo que hace falta es que los sindicalistas estén dedicados a defender, tenemos que estar, yo también, a defender los derechos de los trabajadores frente a los recortes, pero yo no me hago la vestidura por nada lo que pasa en democracia, ni por lo que pasa en el Tribunal del Congreso, ni lo que pasa en la puerta de los juzgados cuando la gente se manifiesta. Quien se haga la vestidura es porque lo que cree es que la libertad de expresión tiene que estar recortada. Yo repito, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tiene que aclararse lo que ha pasado con los seres, tiene que llegarse hasta el final. Lo hemos dicho en la oposición y lo decimos en el Gobierno, estuvimos en la comisión de investigación llegando hasta el final y a partir de ahí lo que hace falta es que se gestionen mejor los bienes públicos. Sabe que la jueza ha respondido en un auto a la petición de agilización por parte del fiscal diciendo que vaya indicando cuáles son los delitos que pueden prescribir. Efectivamente. ¿La instrucción en sí qué le está pareciendo? Bueno, yo sobre la instrucción no opino. No opino. Lo que pasa es que hay elementos curiosos en el tiempo, ¿no? Más que en otra cosa, pero no opino. La jueza que haga su trabajo, lo que sí le pido es que lo haga lo más rápidamente posible para que de una vez por todas se pueda juzgar, que lo que se trate es de juzgar a los responsables que hayan podido cometer delitos. Específicamente, ¿en qué situación ve usted a los sindicatos después del último atestado de la Guardia Civil, que desde luego, más allá de imputaciones personales, lo sitúa en el centro de una operación de presunta financiación ilegal con las famosas sobrecomisiones cobradas? Bueno, ya que también es otro tema. Aquí ha habido, hasta ahora, ha habido denuncias de sindicalistas que deben de ser investigados, y repito, el sindicalista que lo haya hecho, que lo pague, igual que el político o igual que el médico. Pero aquí no ha habido hasta ahora acusación de financiación irregular de los sindicatos. Vamos a hablar de sindicalistas y yo creo que los sindicatos son fundamentales en la democracia, son fundamentales en la estructura de un Estado y por tanto yo creo que hay que defenderlos como los partidos políticos. Si el Partido Popular, en el caso Bárcenas, está implicado y el Partido Popular tiene que pagar,
será el Partido Popular, no los partidos políticos. Por tanto, yo es que esa generalización, tanto los partidos políticos como los sindicatos, me parece que es negativa. Bueno, no sé si lo he expresado de forma generalizadora. El atestado de la Guardia Civil menciona a UGT y comisiones obreras como instituciones que coloca en el centro de esta acusación de financiación ilegal, más allá de imputaciones personales, le he querido decir. Bueno, no los sindicatos en general. En ese tema que se investigue y que se delimiten responsabilidades las que tengan que haberlo. Que haya un procedimiento judicial donde haya una fiscalía, una acusación y una defensa. Y nosotros asumiremos lo que haya que asumir, porque la justicia tiene que ser así. Pero, repito, en este caso hay que ir a lo concreto, no a generalizar. 10:20 de la mañana, Antonio Avendaño, tenemos muy poco tiempo, pero así con rapidez. Y usted también, por favor, señor Centella, le responde con rapidez. Muy rápido, cambiando de tercio. ¿Considera usted que Antonio Maillo puede ser el mejor candidato de Izquierda Unida para las autonómicas? Bueno, Antonio Maillo puede ser uno de los mejores candidatos a las próximas autonómicas. Nosotros no estamos ahora mismo en esa fase. Con la que está cayendo en este país, con la que está cayendo en Andalucía, si nos preocupásemos de quiénes son los candidatos, estaríamos engañando a la gente. Hoy hay que trabajar porque la crisis termine lo más rápidamente posible y no la paguen los trabajadores, y eso es lo que nos preocupa. Que no llegue a la gente de su vivienda, que el decreto que el gobierno recurrió, ahora hay una ley que la mejora, eso es lo que nos preocupa. Preocuparnos de quién va a ser el candidato, Izquierda Unida tiene, por fortuna, un buen banquillo y será el que decida a la gente, la base nuestra. Esa expresión se parece a la del Partido Popular, que dice, con la que está cayendo nosotros no nos ocupamos de candidato. Pero... Sí, bueno. ¿Le parece pues entonces sí, lo malo es que el Partido Popular no se dedica a combatir el paro, pero bueno. A ver. Una cosa, José Luis, es que vosotros y el Partido Socialista habéis tenido históricamente muchas veces unas relaciones muy dificultosas, tanto aquí, recuerdo los tiempos de Rejón, Anguita, como en Madrid también tiempos de Rejón, Anguita, Rosa, Aguilar, etc. Después de que en Andalucía hay pacto y por lo que se ve estáis satisfechos con el pacto de Andalucía, eso ha contribuido primero a animar asperezas en lo que son vuestras relaciones a nivel nacional y en el Parlamento en Madrid, y segundo paso, ¿eso estáis vosotros examinando a Andalucía como un terreno de experimentación para lo que pueda venir después de las próximas elecciones generales? No, vamos, la política no es un laboratorio. La política son gente, seres humanos que dependen de la decisión que tome un consejero o un ministro. Tanto, nosotros en Andalucía hubo un acuerdo porque hubo una decisión electoral de dar una mayoría a la izquierda, pero no una mayoría absoluta a ningún partido, y eso nos obligó a sentarnos y llegar a un acuerdo que yo creo que es un buen acuerdo y que se está llevando muy dignamente hacia adelante. En Madrid hay una situación donde estamos en la oposición, cada grupo hace su oposición y no hay en este momento ningún acuerdo ni hay nada que se parezca a Andalucía. Después de las próximas elecciones, bueno, los electores son los que deciden, pero repito, no es un laboratorio Andalucía, eso sería considerar a los andaluces fruto de laboratorio. Nosotros creemos que Andalucía está haciendo lo que hay que hacer. Y además yo creo que está saliendo razonablemente bien para el tiempo que corre. Lola Tortosa. Voy a insistir en lo que ha preguntado antes Carlos. El impuesto a las grandes superficies es una condición sine qua non para negociar los presupuestos, sí o sí, es decir, como ha dicho Izquierda Unida en alguna ocasión, sí o sí el impuesto se impondrá. Bueno, yo no creo, por lo menos en mi vida y una opinión personal, es que en ninguna negociación hay condiciones sine qua non. Yo no sé quién lo dijo, que las líneas rojas están siempre hechas para saltárselas. En fin, yo creo que es un tema para Izquierda Unida importante, porque entendemos que hay que ayudar al pequeño comercio y quien está haciendo el gran negocio del gran comercio tiene que ser solidario con el pequeño comercio, y es una forma de traspasar riqueza del gran comercio al pequeño comercio, y es una cosa interesante. Ahora, decir que eso es el único elemento para los presupuestos, yo creo que ha habido mucho más ruido que nueces en lo que es el debate presupuestario. Y yo creo que está habiendo reuniones y lo que hace falta, y va a haber unos presupuestos, yo creo, y repito, no estoy en la negociación, va a haber unos presupuestos dignos, unos presupuestos para que está cayendo diferenciables con el resto del Estado, y por lo tanto unos presupuestos que van a evidenciar que se pueden hacer las cosas de otra manera en lo poco que se puede hacer de Andalucía. Pero a partir de ahí yo sí te puedo decir que no es una condición indispensable para que haya presupuestos el que esté atribuido ese impuesto. Lo que sí es importante es que haya un compromiso político para el futuro. Eso sí es importante y eso sí creo que debe estar en este acuerdo político que englobará los presupuestos, un compromiso para que la fiscalidad, en el sentido positivo y progresivo de la palabra, se analice y se reoriente. Señor Centella, muchísimas gracias por permitir que le preguntemos. Dice usted que Andalucía no es un laboratorio. Díganos solo sí o no. ¿Algún dirigente, digamos, federal, que también así lo llaman, en el Partido Socialista le ha hecho saber alguna intención de probar a ver si se puede exportar al nivel nacional el pacto en Andalucía? No. Nadie le ha dicho nada. Nadie me ha dicho nada, ni lo espero.
Muchísimas gracias por su presencia esta mañana en Canal Sur Televisión, señor Centella, portavoz de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados. Gracias, Antonio Avendaño, Juan Ojeda.